Ágora. Voces de paso. Un espacio de encuentro donde conversamos con quienes nos visitan en la UARTES. Hola a todos, bienvenidos a Ágora, un espacio de Radio UARTES creado para conversar con personas que están creando, investigando y activamente dentro del arte en cualquier lugar. Mi nombre es Jeremy García y el día de hoy tenemos una conversación muy interesante. Hablaremos de Museo Interactivo Océano Vivo. Una obra que nos invita a acercarnos al océano de otra manera, no solo como paisaje, no solo como tema ambiental, sino también como una experiencia de escucha, quizás se recorre y se siente también dentro de la obra. Hoy nos acompaña Daniela Gil Piedra y Juan José Ripaldacén. Daniela llega desde la biología, la educación oceánica y una relación muy profunda con el mar. Juan José llega desde el sonido, la música, el arte multimedia y la tecnología. Dos caminos distintos que se encuentran en una misma pregunta. ¿Cómo hacer que el océano vuelva a sentirse cerca? Daniela y Juan José, bienvenidos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Juan José, empiezo contigo. Tú vienes de un recorrido entre el sonido, la música, el arte, multimedia y la tecnología. Tu trabajo cruza la creación sonora, la experiencia y las formas en que el arte puede construir experiencias. Y Daniela, en tu caso, vienes desde la biología, desde una relación muy profunda con el océano. Tu trabajo, tengo entendido, investigué un poco sobre tu trabajo con Amiguitos del Océano. Veo que acercas la cultura oceánica a las comunidades y despiertas un poco la conexión entre lo más sensible con el mar. Pero más allá de una presentación formal, me gustaría que ustedes mismos se presenten, nos cuenten un poco más de ustedes y de qué forma llegan a Museo Interactivo Océano Vivo. ¿Quién empieza? A ver, gracias por esa introducción. Me gustó esa combinación entre sí, cómo nos enlazamos. Loco, me quedé así como que, wow, qué bonito esto. Sí. Y tiene muchísimo que ver, a pesar de que estamos hablando como de biología y la parte sonora, la parte artística, realmente tiene un montón que ver y es algo tan complementario. Voy a profundizar un poquito más en eso. Me quiero comenzar presentando brevemente. Soy una amante del océano, me encanta el agua en todas sus formas, disfruto mucho del océano. Desde que tengo uso de razón siempre quise ser bióloga, siempre quise ser buzo y lo he logrado. Y también siempre quise trabajar en una fundación, así que es ahorita también bizarro positivamente de que ya pueda yo también tener una fundación y pueda hacer estos proyectos de conservación marina para acercar a las personas al mar, para que lo puedan conocer, para que tengan un mejor relacionamiento. Así que amo mi trabajo y también soy afortunadísima de tener un equipo de trabajo de personas que compartimos la misma pasión y que estamos en el día a día en las diferentes comunidades de nuestra tierra maravillosa, ahí echándole ganas, dándole toda la energía y tratando de sembrar y fomentar esta cultura oceánica que tanto nos hace falta en un país que somos 5 veces más agua que tierra y que no la conocemos. Así que estoy encantada de estar aquí, me encanta también esta vinculación que tenemos con la Universidad de las Artes y después vamos a comenzar a conversar un poquito más de esta exploración en conjunto. Bueno, sí, es verdad, yo vengo del sonido, pero del sonido, digamos que por una curiosidad innata, llegué al teatro, llegué a la instalación, llegué a las artes visuales. Entonces me considero un artista bastante interdisciplinario en ese sentido y yo ya he conversado esto contigo, pero yo de niño, y mi papá no me va a dejar mentir, yo quería ser biólogo marino. Entre arquitecto, entre no sé qué, tantas cosas decía, bueno, qué lindo, ¿no? O sea, en realidad sí he sentido una conexión con el océano muy profunda desde niño y que la fui perdiendo y que la recuperé cuando Daniela me invitó a este proyecto, más bien con Andrea Staiza. Se generó este proyecto de Por los vientos que soplan, que es un proyecto de vínculo. Y entonces ahí nos conocimos con Daniela y trabajamos este proyecto Sinfonía de Ballenas, que justamente mezcla dos cosas que son mis pasiones, que es la grabación de campo, la bioacústica, todo este mundo que no conocemos en realidad de cómo suenan las especies, ¿no? Que también hay un ecosistema sonoro, ¿no? Así como también nosotros en la ciudad, ¿no? Nos relacionamos de cierta forma, digamos, en todo espacio, en toda comunidad, en todo ecosistema, existe una relación acústica. Entonces, grabar ballenas, ¿no? Fue algo increíble que me permitió este proyecto.
y de ahí hicimos una composición, entonces mezclamos esos sonidos con la sonoridad de los churos, que son estas caracolas que uno sopla, ¿no? y entonces esos dos sonidos mezclados generaron este proyecto. Y bueno, ahorita, digamos, esta segunda fase, digamos, o siguiente paso del Museo Interactivo fue algo que también, en conversaciones en Sinfonías de Ballenas, dijimos como, qué bacán estas experiencias, ¿no? Cuando el mar viene a ti, cuando no necesariamente... cuando haces todo un entorno inmersivo, ¿no? Donde combinas tecnología, combinas storytelling, combinas arte. Entonces, así nació este proyecto y se dio así digamos, como sin pensarlo dos veces, yo creo, ¿no? Entonces, aquí estamos. Sí, me parece increíble cómo Daniela, en lugar de hablar en lo técnico, en lo científico, prefieres hablar del océano como por tu amor al mar. O sea, interpretarlo y tratarlo de expresar de esa manera. Y como tú buscas experimentar mediante esto y transmitir a la comunidad todo lo increíble que mueve el océano. O sea, me parece súper fenomenal esto. Es que todos somos seres sintientes, y algo que ha pasado en la parte de ciencia, que es en la que más me he desarrollado, es que hemos apartado mucho el sentir desde la ciencia con lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, claro, por mucho tiempo la parte académica de ciencias de la vida, sobre todo, se dedicaron y nos dedicamos a hacer papers, artículos científicos y a hacer investigación y ver cómo funcionan las cosas, pero nunca o muy poco, o desde hace, voy a decirlo, desde tal vez pocos años atrás, hemos comenzado a trabajar realmente en outreach, que es como cómo llevamos esta información, la divulgación y la difusión, la comunicación de la ciencia. Entonces, como hemos sido un poco muy rígidos en la parte de ciencia y nos hemos enfocado netamente en cómo investigar, muchas veces la gente iba a campo y conversaban con pescadores, tomaban cierta información, pero no necesariamente en la investigación estaba considerado este criterio y este valor ancestral que, por ejemplo, las pesquerías artesanales tienen, y que tal vez a través de eso los investigadores han podido lograr muchísimas salidas de campo, llegar a ciertas conclusiones, análisis. Entonces creo que por mucho tiempo yo también le hablo como un poco el divorcio, ¿no? Entre la ciencia, la parte social, humana, porque es necesario, al fin y al cabo somos parte todos de este planeta. Nos vimos hace mucho tiempo también como, los ecosistemas, las especies y el ser humano, y ahí creo que viene un poco la desconexión, ¿no? Entonces es importantísimo, y soy parte de un grupo de expertos de cultura oceánica de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, y estamos ahorita en una década del océano hasta el 2030. Se está trabajando a nivel global en muchos esfuerzos, y algo que se viene llamando es que no nos dediquemos solamente a la ciencia pura. Existe muchísima información actualmente, sino más bien qué hacemos con toda esa información para integrar a las diferentes comunidades y sectores de la sociedad civil, de la academia, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, pero cómo nos mezclamos con otras carreras para poder llegar a las diferentes audiencias. Entonces, desde Amiguitos del Océano, siempre hemos tratado de hacer las cosas súper diferentes para poder generar estos espacios, estos puentes entre las personas y el mar. Y para nosotros, y bueno, yo de manera personal soy bastante sonora. Yo soy melómana, me encanta la música, yo disfruto mucho el tema de sonoridad en los espacios naturales, sobre todo en el mar. Entonces siempre ha habido como un llamado para mí, de manera muy personal. Entonces también desde la fundación siempre hemos querido explorar desde las diversas maneras de artes vivas cómo podemos generar conservación, conciencia, sensibilización, y eso es lo que también nos permite. Entonces el abanico es tan grande que podemos hacer 1001 proyectos hermosos y llegar a más de 1 millón de personas de diferentes maneras. Todos aprendemos de manera diferente, todos tenemos maneras diferentes de interiorizar la información, de vivir la información, y Museo Interactivo Océano Vivo es parte de una de esas diversas maneras de hacer educación ambiental, de hacer tecnología, de hacer ciencia, de hacer social, de hacer todo. Arte. Ajá, exactamente, hacer arte. Sí. Ok, creo que partimos de allí para el punto central, o el primer punto que quería topar, y es casi lo mismo, el océano como vínculo. Daniela,
¿En qué momento tu amor por el mar hizo que sintieras que esto no solamente era algo pasajero, sino una misión que tú tenías que tomar? Yo creo que la verdad, no sé, es que esto suena súper romántico, pero yo lo he sentido toda la vida. O sea, cuando estaba en el colegio me hacían estas pruebas, bueno, no sé si ahorita todavía existe eso, pero me hacían estas pruebas de si eras quibio, fima. Ya no existe eso. Ya no existe pero eso. bueno, en mi época, siempre que digo eso, mi hija me dice, en tu época. Claro. En mi época existía eso y me salía siempre biología, quibio, y recuerdo tanto que el psicólogo del colegio, él me decía, pero tú estás segura. Claro, un mega paréntesis. En mi época de colegio, cuando alguien iba a estudiar biología, era netamente para ir a trabajar a camaroneras. Entonces había un sesgo. Todavía creo. Y bueno, Sí, tal vez fue- todavía, es pero yo bastante. sinceramente creo que sí ha cambiado, Se ha cambiado. ese No, paradigma. sí, se ha cambiado un poco. Ajá, ese prejuicio de la carrera de biología como una carrera exclusivamente y netamente para ir al sector acuícola. Hay gente que lo hace y está bien las personas que lo quieren hacer, pero yo desde un principio siempre dije, no, yo no quiero ir a trabajar en una camaronera. La biología yo la veía como algo muy amplio, muy diverso, y a pesar de que no había este concepto per se de conservación marina, yo desde chiquita y mientras fui creciendo, y aparte antes no habían redes sociales, no había internet, por Dios, yo tengo 43, entonces estaba viviendo yo en otro momento y siempre tuve un llamado, siempre hubo algo que cuando estaba en la playa o cuando veía estos documentales me llamaba, era algo impresionante. Y de hecho cuando tuve mi primera experiencia de buceo debajo del agua, yo me sentí en casa y yo sentí literalmente de que esto tan hermoso, tan pristino, tan maravilloso, no era posible que otras personas no lo puedan ver y no lo puedan experimentar. Y bueno, por eso también me hice instructora de buceo después, pero siempre ha estado esa vocación. Entonces, en todos los trabajos que yo me he desarrollado como bióloga, también soy consultora, siempre tiene que ver con la conservación marina desde diferentes frentes. En Amiguitos obviamente tengo un espacio mucho más divertido y libre para explorar a través de proyectos esa niña interna que tengo súper viva para la conservación marina. En consultoría es algo un poco más diferente, pero hacia el mismo propósito. Así que siempre está todo alineado y siempre he sentido esa vocación. Es algo que yo digo, mi misión es justamente ser ese puente con las personas. Para mí el océano hace su magia. Entonces cada vez que yo converso con alguien o los llevo al mar, trato justamente de acercar, ser solamente como en mensajera o ser un puente, porque el océano hace lo suyo. Y creo que también en algún momento lo vivió Juanjo cuando estuvimos allá en Allangue. O sea, Sí. podríamos decir que el océano sería tu segundo hogar. Sí, es el primero. La El casa primero. azul, el planeta es azul, no es, El no origen. es. Ok, Sí. ese es tu primer hogar. Por supuesto. Y tú, Juan José, escuchando a Daniela sobre su misión, ¿cómo entra el sonido en esta necesidad de acercar el océano a las personas? Bueno, como creo que lo mencioné antes, pero mi trabajo se centró por mucho tiempo en el paisaje sonoro, que es este estudio de los ecosistemas acústicos. No solamente grabando, sino también generando como un poco ciencia, pero también productos artísticos que dialoguen los datos con... O sea, no es lo importante qué tanto suena o qué tan ruidoso, sino cómo suena, ¿no? Porque las sociedades se configuran por timbres, no por intensidades, ¿no? Entonces, yo creo que el sonido jugó un camino importante, pero es verdad que yo redescubrí el océano con este proyecto, y fue un poco así un camino de a través de no solo lo sonoro, porque ahorita en lo que planteamos en Museo en el Océano Vivo es algo mucho más interdisciplinar, es algo que combina la visualidad, la escultura, los medios digitales, los medios interactivos además, porque también eso genera narrativas, genera poéticas que, o sea, claro, el sonido tiene su propia forma de llegar a nosotros, ¿no? El sonido es algo que no podemos ver, no podemos tocar, ¿no? Pero al mismo tiempo es tangible, ¿no? Llega a nosotros como vibración. Asimismo, lo visual, lo corporal, que eso yo siento que es algo que queremos invitar mucho en esta exposición, es justamente vivirlo y de verdad incorporarlo, ¿no? Como una especie de embodiment, ¿no? Como
como ser el océano a través de los sentidos, ¿no? Que, potenciados, ¿no? Por la escucha, y en ese sentido ya nos permitió explorar muchísimas otras formas que nos sobrepasan el sonido, o quizás son diferentes al sonido. Por ejemplo, la realidad virtual, que es algo que queremos explorar bastante. También cosas más de cuerpo, más de... Sí, no, más de eso, no solamente la escucha. Acá tengo que hacer un paréntesis también, porque ha sido un proyecto en el que hemos podido incorporar a los estudiantes de la carrera, de distintas carreras. Como yo soy del departamento transversal, yo recibo a estudiantes de todas las carreras en el laboratorio interdisciplinario. Y entonces decidimos darle una vuelta a esa materia, porque normalmente vemos bastante como teoría de lo interdisciplinar y finalmente terminamos en proyecto, pero fuimos de una al proyecto. Dijimos, tenemos este proyecto y vamos a proponer, vamos a ir a Yangue. Vamos a exprimirlo. Sí, no, y hicimos toda una inmersión, porque llevamos a los chicos a Yangue, hicimos la misma iniciación, que es básicamente desde la bahía de Yangue ir hasta el islote El Pelado, hacer una especie de snorkel, ¿no? Y también un calentamiento muy bacán, con una cartomancia muy bonita de Daniela. Entonces los chicos pudieron formar parte de eso, y ya después eso permeó todo el resto del proceso del proyecto, que los chicos que han estado trabajando muchísimo en eso, y lo bueno es que estamos integrando proyectos con la Fundación Amiguitos del Océano, toda esta parte de ciencia, pero también con la parte académica, la parte de, cómo también entramos en estos diálogos profesionalizantes, ¿no? Con los chicos, que proyectos que tienen un alcance, digamos, y que tienen una proyección a expandirse al resto del país, porque esta es la primera parte, ¿no? Pero después, quién sabe, esto pueda expandirse, ¿no? Y entonces los chicos siguen teniendo ese acercamiento, estos proyectos que son mucho más, que no se quedan en la universidad, es lo que claro. es el punto. Me parece muy interesante cómo esto va evolucionando, porque anteriormente hablaron de Sinfonía de Ballenas, y ahora estamos como que trascendiendo un poco, incluyendo más a los estudiantes, y esto también me lleva a una pregunta a mí. ¿Ustedes creen que esto sería el proyecto, hacerlo como preocupación por el océano, desde una emoción, o desde una necesidad por compartir algo? ¿Qué quieren transmitir con esto? ¿O qué han querido transmitir mientras están transformando el proyecto? Porque, como dice, es una primera fase y luego va a seguir evolucionando como ya lo ha hecho. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo creo que siempre es una invitación a sentir. Creo que siempre es una invitación a compartir. Creo que, y de hecho, eso es como algo súper importante para la fundación y quienes la conformamos, de que con quienes nos vayamos a aliar, a hacer algún tipo de colaboración, algún tipo de proyecto, siempre esté en nuestra casa Yangue, por ejemplo, y vea con quiénes trabajamos, en dónde estamos trabajando, qué hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, y que tengan su vivencia, porque alguien que no vive el océano no puede compartir océano. Y obviamente tu delivery de mensaje no es real, no es tangible, y no lo pueden tangibilizar si tú no lo has experimentado. Entonces, como te decía anteriormente, el océano hace su magia, provoca sensaciones, inspiraciones en las personas que van y tienen este proceso. Me encanta esa palabra, la iniciación. Suena como algo dark, pero pongámosle algo azul, ajá. Y cuando hacen esta iniciación, por así decirlo, es justamente ese acercamiento lo que provoca y enciende algo. Yo creo que si hubiese sido totalmente, creo que la experiencia de la producción del museo diferente, de los estudiantes, por parte de los estudiantes, si tal vez ellos no iban a Yangue y no tenían esta experiencia, y no conocían y no conversaban con las personas locales y no íbamos a la reserva y no hacían snorkel. Cuando terminamos, por ejemplo, ese proceso, hubo algunos que ya tenían ideas y decían, bueno, si podemos enfocar la cámara así, y no sé qué, y los rayos del sol, y digo, ¿sabes qué? A mí me encanta esa parte. Entonces, creo que todo eso de ahí llama a compartir, a sentir, y obviamente, si tú no conoces y no amas algo, no te genera ningún tipo de reacción si está contaminándose, por ejemplo. Claro. Entonces, de hecho, hay un espacio pequeño también en el museo, en el recorrido, que vamos a ver un poco, vamos a visualizar esta contaminación negativa
que tenemos como seres humanos en nuestro planeta y a través de la basura marina. Y son ítems que específicamente hemos encontrado en limpiezas de playas recientes, y para que la gente vea, o sea, estamos hablando de que a veces hay calzones. Es increíble. Yo una vez usé un detector de metales yendo a la playa. Créame la cantidad de basura que saqué de la playa en ese momento, no monedas, o sea, me pareció raro porque es lo que más creí que iba a sacar. Tú fuiste por las monedas y terminaste con Ajá, latas. terminé sacando latas, maquillaje, cosas así metálicas. Me pareció muy Loquísimo. feo que no se vea nada superficialmente. Exacto. Pero todo existe, todo está ahí, está debajo, está oculto. Sí. Y yo solo pasé una hora, imagina si hubiera estado todo un día. Sí, y lastimosamente cuando hablamos de contaminación marina, lo que tenemos en superficie, en ecosistemas terrestres o en superficie de agua, es 1/3 de la gravedad del problema. Porque lastimosamente a través de nuestros ríos, los esteros, o sea, las alcantarillas de todas las ciudades terminan en el mar. Y nosotros hacemos limpiezas de fondos marinos y ahí tú te puedes dar cuenta, en ciertos lugares obviamente la contaminación es peor que otros, en otros tal vez no mucho, pero ahí te das cuenta de que hace una bota, unas gafas, un juguete debajo del agua. Entonces sí creo que este espacio, sobre todo museo, que mucha gente no sabe bucear, mucha gente no tiene la oportunidad de estar en el mar, sí es la oportunidad para que tanto huartes y amiguitos podamos traer un poco de mar a tierra y que provoque olas de cambio en las personas a través de las vivencias personales que vayan a tener en el recorrido. De hecho, me parece muy bien su proyecto, porque las personas tienen una mala concientización sobre el mar. Por ejemplo, escucho personas que antes de las 4 de la tarde van a la playa y se retiran porque saben que ya viene la basura. No es como que dicen nos quedamos y recogemos, sino que ya 4 de la tarde ya no hay nadie y todos para su casa y solo evitan el problema, más no ayudan o forman parte de la recolección o el cambio. Es justamente por la falta de conexión. En tu casa tú no quisieras que tu casa se vea con basura o desarreglada. Además que tal vez nuestra mamá o nuestros papás nos retan. Bueno, hablemos un poco de la obra. Para quienes no conocen Museano Interactivo Océano Vivo, ¿qué es Museo Interactivo Océano Vivo? Ok, bueno, esto se plantea como un recorrido, una experiencia que tiene múltiples fases. Es como intervenir el espacio de la RIA, que es la ludoteca de la Biblioteca de las Artes, con varias estaciones. Entonces, desde el inicio se plantea primero una socialización del proyecto, también una divulgación de cómo nace desde las ciencias, desde las artes, desde la cultura oceánica que maneja Daniela. Y entonces, por ejemplo, en la entrada va a haber un túnel de entrada, ¿no? Y en ese momento, cuando cruzas ese umbral, se revela toda la intervención que tiene por un lado, ¿no? Bueno, voy a spoilear todo, pero porque en realidad hay que experimentarlo. En realidad. Claro. Se te olvida cuando estás ahí. Por ejemplo, 3 esculturas de ballenas iluminadas con tiras LED que van a reaccionar al sonido que generan y a la intervención del público. Vamos a tener una estación de pantalla interactiva donde vamos a mostrar unas imágenes de un documental, ¿me recuerdas cómo se llama? Despertar Azul. Despertar Azul, ¿ya? Y además vamos a tener ahí una experiencia de visuales interactivas, que es como, por ejemplo... Lo corporal. Ajá, que cuando el cuerpo se mueve una visual en sincronía con ese cuerpo. Y estamos haciendo como... con cardúmenes de peces, ¿no? Vamos a hacer que los cardúmenes se muevan con los cuerpos. Entonces es una parte como de liberación, digamos, del cuerpo, de la rigidez. A veces uno en los museos está así, no estático. Claro. La idea no es moverse, es tocar, es experimentar y soltar eso de ahí. Porque yo siento que el aprendizaje también se predispone. Cuando estamos observando, entonces siempre es un observador pasivo. En cambio aquí estamos apostando a que todo sea activo, a que todo sea tocando, todo sea experimentando. Entonces luego de eso de ahí tenemos 4 estaciones más donde los grupos se van a dividir, ¿no? Bueno, ahí va a haber distintos formatos de recorrido, pero tenemos ahí 4. Una estación de VR donde vamos a tener cascos de realidad virtual, donde hemos producido con los chicos practicantes y los de la clase un video de el recorrido de la bahía de Yangue hasta el islote.
y desde distintos puntos de vista. Hemos experimentado con cámara 360, que es un formato, me parece interesante para los chicos de cine, que normalmente piensan la cámara de lo fijo. Exacto, la cámara tradicional, la pantalla rectangular, ¿no? En cambio aquí se expande al 360. Entonces encontrar justamente la narrativa posible que podemos lograr con ese formato. Entonces tenemos eso de ahí. Tenemos también una estación de bioluminiscencia que justamente retrata este fenómeno que ocurre también en las playas del Ecuador, del plancton cuando se ilumina en la noche. Okay. Y quizás ahí Daniela te puede explicar más el cómo sucede, ¿no? Pero nunca lo había escuchado. ¿Nunca has visto? No, sí, hay videos. Sí, ¿no? es hermosísimo. De hecho, en Allangue, bueno, y en Vallenita tenemos un grupo de niños y niñas que se llama Ecodivers, a quienes les enseñamos a nadar y a hacer snorkel. Y ya con el tiempo, cuando cogen más confianza y ya están autónomos, hacemos también salidas a ver la bioluminiscencia de noche. Entonces bajamos a la bahía y entonces los llevamos hasta un poco al fondo, y ahí comenzamos a hacer movimiento de masa de agua. Entonces ahí se crea una reacción química. Entonces como que yo te haga así, tú digas, más o menos por así decirlo. Y me enciendo, hacen sí. así y me siento. Ajá. Entonces, por así explicarlo, bastante básico. Y son organismos maravillosos, son hermosos. Generalmente no los apreciamos tanto aquí en la costa ecuatoriana, pero hay ciertos momentos y ciertos lugares en donde es mucho más visible. Entonces, claro, cuando estás buceando, a mí me ha pasado que de noche haces así y es como que estás en la guerra de las galaxias, o sea, literalmente. Entonces, tener ese tipo de espacios genera también como asombro, porque obviamente, de igual manera, ir de noche al mar también es un poco diferente, la gente tal vez no está acostumbrada, y hablamos también de problemas y de cosas que esperemos no se vengan, como por ejemplo la minería submarina. Entonces son también en cada una de las estaciones, no solamente estamos haciendo una concientización o compartiendo océano desde una manera de qué especies, cuál es este ecosistema, sino también dando información actualizada sobre la importancia de las especies, de la conservación de ellas y de ciertos problemas o circunstancias que a nivel global están pasando. O sea, es todo un universo lo que engloba Museo Interactivo. Sí, Exacto. y estamos tratando de sintetizarlo en una hora y Sí, media. sí. Sí. Bueno, para concluir, está la bioluminiscencia, pero también está un espacio de dibujo interactivo también, donde se indica a los chicos pintar y dejar un mensaje sobre una serie de especies marinas puestas en papel, y luego ese papel, ese dibujo pasa a un entorno digital, con animación y todo esto. O sea, como que ahí podemos ver todos los mensajes que se han dejado a lo largo de todo el recorrido de la exposición. Entonces es como una especie de dejar memoria y mostrar primero como la inmensidad de miradas y la inmensidad de mensajes, ¿no? que se van a dejar. Y eso, también dialogar este entorno virtual, que a veces también lo pensamos muy desconectado de lo real. Claro. Pero en realidad es un entorno donde también podemos plasmar, ¿no? Así como cada uno tiene como su perfil, donde deja su mensaje, donde dice lo que piensa. Entonces aquí es un espacio como en ese sentido conectado a eso. Luego tenemos, ¿qué me falta una? Submarino. El submarino que le hemos replanteado, vamos a poner un submarino ahí en medio de la ría. Con una experiencia realizada por un estudiante, Emanuel, que ha hecho un juego de Minecraft así como y ha hecho en Minecraft la bahía de Allangue con el islote El Pelado, ¿no? Y hay todo un juego ahí que los chicos van a poder experimentar. Entonces, es una manera de llegar a las generaciones más pequeñas. Totalmente. Sí. ¿Cómo podemos transmitirnos ahora? ¿Cómo podemos hablar con ellos? Porque ya los tiempos están cambiando y por medio de la tecnología se llega muy bien. Exacto, sí, porque el storytelling del juego es justamente ver qué buenas prácticas o malas prácticas existen en estas áreas protegidas. El Pelado es una reserva marina, entonces también queremos difundir estos espacios naturales que tenemos en Ecuador continental y que son súper importantes para la regulación del clima, para que nuestra protección, para nuestra comida, para muchísimas cosas. También tengo que decir que va a haber una obra de teatro que está dirigiendo, el director del proyecto de Vínculo, que es Fernando Palacios. Él ha tomado un grupo de estudiantes de la UARTES también de distintas carreras y están armando
con el mismo grupo del coro de Caracolas que formamos en Sinfonía. Ajá. Se está haciendo una obra de teatro acerca de la temática de los vientos y bueno, y conectado con el mar y con la cultura de Ayangue. Entonces eso va a pasar el día miércoles 15 de julio. 15 de julio. Ajá. Entonces también hay esa parte, ¿no? Va a haber una performance también. Ok. Juan José, desde lo sonoro, ¿cómo se empieza a construir una obra así? ¿Cómo se convierte el océano en una experiencia que alguien puede escuchar y recorrer? Yo creo que tomo lo de Daniela, ¿no? Primero hay que ir al océano y en realidad sumergirse, voy a decirlo así. Sí. Literalmente sumergirse, explorar lo que uno desconoce del océano. Bueno, el tema de las ballenas también fue muy importante en esa época. Iniciamos este proyecto y, por ejemplo, es muy diferente ver una foto de la ballena o hasta verla saltar, ¿no? En la época en la que vienen, ¿no? Acá al Ecuador. Es muy distinto eso a grabar ballenas. Wow. Por ejemplo, esa experiencia sí te cambia completamente porque tú ves el mar, íbamos con Michelle Vela, que es nuestra, bueno, es nuestra consultora de SPOL, que es especialista en cetáceos. Entonces con ella fuimos a hacer unas grabaciones y mira, está el mar calmadito, no ves ni una ola, nos tocó un súper buen día. De repente baja ese micrófono, ese hidrófono, porque es un micrófono que capta sonido bajo el agua. Baja ese hidrófono y escuchas 200 sonidos diferentes. No, haciendo toda clase de sonidos y tú dices, Dios mío, o sea, algo que parece calmado, algo que parece inactivo, algo que parece inmóvil, ¿ya? Que uno dice, el horizonte, el océano. No, están pasando 1 millón de cosas ahí. Y eso de verdad te transforma. Entonces, sacando un poquito de esa experiencia también es un poco buscar este formato inmersivo, ¿no? En el museo yo creo que se planteó mucho de eso. Sí, desde lo sonoro, esa fue la principal inspiración, ¿no? Como algo que parece inmóvil, algo que parece quieto, tiene un montón de cosas pasando, animales sonando, pequeños sonidos que parecen, que tú dices, ¿qué es? Porque también escuchas, cuando buceas, escuchas ese... Oh, wow. Ay, sí se capta. pero es como un ruido que tú dices, parece que están friendo algo, friendo un huevo, ¿no? Pero claro, es la actividad animal. Entonces, sí. eso ahí es algo que cambia tu perspectiva desde lo sonoro del océano. Entonces, eso estamos tratando también de llevar. Sabes que ahorita se me vino a la mente lo que dijiste en el inicio de cómo las sociedades a través del sonido nos comunicamos y nos relacionamos. Y es lo mismo debajo del mar. Entonces es cómo se relacionan, cómo... Es más, seguro que te escuchaba, yo decía, estaba tripeando y yo decía, claro, porque ecosistemas mudos son ecosistemas muertos. Claro. Y de hecho ahorita en bioacústica, en la parte de biología y conservación, en ecología, nos da muchos indicios de si se está recuperando o no un ecosistema. Nosotros a veces hemos trabajado también con arrecifes artificiales y cómo genera una vida y cómo comienzan también nuevos visitantes. Entonces, todo este tema tiene mucho que ver con las relaciones interespecies, por así también decir. Claro, vincularlo con la comunidad, porque por ejemplo con los niños creo que el único acercamiento que existe con el mar es Bob Esponja. Y en realidad Bob Esponja es una metáfora de que todas sus casas son basura. Claro. Mira. Es una jaula de cangrejos, son tuberías de escape de carros. Las latas. Todas esas cosas. Esa es la única vinculación que existe con los niños, o que yo he visto por lo menos, que le enseñan sobre el mar y lo hacen ver de una manera atractiva, pero tiene un trasfondo muy crudo. Sí. Yo creo que va a haber un cameo de Bob Esponja. La vamos a poner en Bob Esponja por ahí. Sí. ¿Ustedes creerían que esto sería una experiencia inmersiva, una muestra sonora o algo que todavía se resiste a una sola definición? La tercera. Yo también creo la tercera. Se resiste a hacer una definición. Todo, sí, es todo. Sí. Es todo. Referente al público. Daniela, ¿qué te gustaría que una persona sienta al entrar en contacto con la obra? Que se sienta en casa, que se sienta familiarizada, que se sienta cómodo, cómoda, que se sienta libre, que no sienta como inhibición a experimentar.
aquí nosotros tenemos varias audiencias, pero Claro. ya tenemos agendada como 10, 11 escuelas que nos van a visitar. Entonces tenemos una gran mayoría de público de niños entre quinto, sexto, séptimo, octavo de básica y el octavo secundaria. Y tal vez en ellos este sentimiento de desinhibición es mucho más fácil. Ujú. Pero también vamos a tener un público joven y adulto que a veces, yo nunca lo había pensado, que es verdad, cuando vas a un museo es como que algo muy estructurado y Claro. algo un poco más Serio. hasta tu cuerpo, Sí, tu energía cambia. Pero creo que esto también es una invitación a volver a ser niños en grande y que obviamente eso nos provoque y que el sentido de exploración, el sentido de asombro, que eso es parte de cómo tú te acercas al océano, eso es parte de cómo tú te sensibilizas, eso es parte de cómo tú aprendes, de estar abierto a aprender de diferentes maneras, que no de una manera tan estructurada. De hecho, desde un ámbito psicológico podría decirse que abrimos oportunidad a que los pequeños y los jóvenes encuentren algo en que fijarse, alguna fijación, porque esto les puede encantar a algunos Sí. y luego van a buscar y decir, yo quiero ser biólogo marino, yo quiero Sí. seguir esta carrera, porque en algún momento no lo han visto nunca y Exacto. llegan y se lo muestran y dicen, wow, esto es lo que quería. Sabes que eso sí nos ha pasado en las comunidades y también con algunos de nuestros facilitadores y educadores también con respecto al parte audiovisual, que tuvieron también una experiencia en temas audiovisuales y ahora quieren estudiar eso. Entonces, estas también son otras maneras de poder conectar con las diferentes maneras de conservación. Por Claro. ejemplo, Juanjo decía, yo quería ser biólogo y no fui y hago otra cosa, pero mira cómo también a Llegamos a través de eso. tus dones actuales Sí, y tu llegó a lo profesión mismo. estás también Claro. haciendo conservación marina. Claro. Y entonces también creo que para mí es importante como que sacar ese prejuicio de que solamente los biólogos, los oceanógrafos, los ingenieros ambientales hacen conservación marina, lo hacemos todos como sociedad. Ok, Juan José, ¿y cómo se diseña esa sensación desde el sonido? ¿Cómo se guía el público sin decirle exactamente qué debe sentir? Uy, bello. De eso estamos hablando bastante, ¿no? Es que sí, yo pienso que una muestra como esta es muy importante, bueno, se dice show don't tell, ¿no? Como que muestra, no digas. Como que, pero hay que dialogar, pues, ¿no? Porque también es también, lo conecto con lo que tú dices sobre cómo la ciencia también estrictamente es, o sea, se piensa como desde la investigación, desde el paper y todo eso. Yo creo que hay que decir lo suficiente, pero al mismo tiempo también dejar espacio para la exploración. Y yo creo que este museo se plantea así, que no se tenga que explicar tanto, sino que ya con lo que, o sea, a lo que lo experimentas, te surgen interrogantes y bueno, vamos a tener ahí a los guías, que van a estar ahí acompañando la experiencia. Yo creo que ahí puede surgir un diálogo, ¿no? Ok, pero esto ¿por qué se forma? ¿O esto qué es? ¿Qué es lo que acabo de ver? Que es siempre lo que pasa en una obra de arte, ¿no? Porque, bueno, depende del tipo de arte, ¿no? Pero yo siento que una obra debe hablar por sí misma. Claro. Y bueno, y lo que te habló a ti no es necesariamente lo que el artista pensó. Y ya cuando investigas o averiguas lo que el artista pensó, cambia completamente, radicalmente. La Es más, percepción. se nutre, no es que se reemplaza. Entonces siento que aquí va a haber mucho de ese diálogo de lo científico con lo experiencial y la experimentación también que se invita. Algo que yo sumo a la pregunta anterior es esa sensación de asombro, que en realidad yo lo veo más como artista en ese sentido. Yo siento que el asombro te genera una cierta, voy a decirlo así, como que te sientes pequeño, como una cierta humildad, y eso también el océano es muy bueno haciendo eso, o sea, como que de repente te sumerges y es... transforma. Exacto, te sientes muy pequeño y eso es bueno, es positivo sentirse así, ¿no? A Uy, veces. Catex. Exacto, ajá, es como que tu ego es todo del centro, ¿no? ¡Boom! De hecho, Esto te mantiene. en una Sí. parte de Allangue, yo una vez fui a hacer parapente. Ah, ya. Ay, Pero estuve 30 minutos viendo hacia el océano y fue como que mi vista cambió de lo que veo comúnmente a algo periférico y fue como ver la inmensidad del mar y tener esa sensación Qué lindo. de sentirse pequeñito. Y yo, wow, y después Sí. verlo en el parapente fue increíble. Sí, yo también lo he hecho, es hermoso. en el VR va a pasar eso. Sí, exacto. Ajá, No, sí, ajá, sí, verdad. sí. Es la vista desde el Ajá, parapente. hay una parte, sí, exactamente. Hay una parte de Ok. ese punto de vista, Sí. sí. Ujú. O sea, entonces,
llegamos a que el público no solo va a ir a ver, sino que el público va a ser parte. El público va a ser parte de esta obra. O sea, esto es algo que no solo se mira de lejos, sino algo que se atraviesa, que el cuerpo también escucha, lo siente. Y esa experiencia inmersiva va a hacer que yo supongo y creo, estoy muy seguro de que el público va a salir fascinado de la exposición. Sí, amén, amén, amén. Sí, yo creo que sí, de ley. Sí, de ley. Bueno, cuanto a los procesos y los materiales, Juan José, cuando una obra trabaja con sonido, espacio y tecnología, imagino que hay muchas pruebas detrás. ¿Cómo fue este proceso de creación? Bueno, sí, bastante interesante porque había muchas ideas iniciales que conversábamos con Daniela. Por ejemplo, específicamente el tema sonoro, esto de recobrar lo de los churros o de volver a usar los elementos que ya tenemos de Sinfonía de Ballenas. Ya en el proceso con los chicos, cuando les dije, por ejemplo, ok, tenemos grabaciones de churros y aquí tengo los churros en vivo. Entonces, ¿cómo hacer que los churros de alguna forma hablen, ¿no? Entonces es combinar la materialidad con lo sonoro. Entonces ahí se ideó una forma de que se emitan sonidos dentro de las caracolas, con unos parlamentitos chiquititos. Oh, wow. Entonces, claro, es jugar con esa materialidad del emisor de sonido, cuál es la materialidad de la concha que está emitiendo ese sonido, aparte el gesto, ¿no? No es que se escucha como un altoparlante, sino que es un sonido más discreto, que tú te acercas a escuchar, ¿no? Como un secreto del océano. Exacto, sí, ¿no? Esto de la concha, escuchar el mar, ¿no? O sea, es algo universal, yo siento. Sí, claro. Entonces es jugar con ese gesto. Y sí, en todo sentido, hemos como incorporado este proceso pedagógico dentro de las clases para transformar las ideas iniciales, ¿no? Esto es lo que podemos hacer, pero si a alguien se le ocurrió otra cosa. Lo de Minecraft, por ejemplo, ha sido una revelación, o sea, para nosotros increíble. Uf. Sí, o sea, eso fue así como que, ¿what? Sí, yo siento que hay que hablar, o sea, que ya no puedo hablar solo de lo sonoro, porque de todos lados hemos estado así como descubriendo cositas de todos los lados para llegar a eso. Totalmente, los estudiantes son integrales en esa parte. Yo hubiera querido poder explorar, tener mucho más tiempo con eso, ¿no? Pero bueno, tenemos la fecha de julio, entonces ya tuvimos que ahí correr. Y sabes que al mismo tiempo eso también, porque así es la vida real, la verdad, hay que decirlo así, los proyectos ocurren y de repente hay 2 meses para hacerlo, ok, vamos, si no te subes al tren se te pasa. Así es. Exacto. Son oportunidades. Sí, o sea, sí. Lamentablemente es así, pero está bacán que los chicos ya conozcan esos procesos, sí. Ok, Daniela, y desde tu lado, ¿cómo se cuida que la obra mantenga una relación respetuosa y sensible con el océano, sin convertirlo solo en una imagen bonita? Es que yo creo que es algo que también lo habíamos tratado. Para nosotros es súper importante que la gente se vincule de manera real, de que lo viva, de que lo sienta, de que se inspire. Eso igual, justamente también respondiendo a esa pregunta, por eso también fue la invitación. Vamos al mar, vamos a vivir el mar, vamos a sentir el mar, vamos a inspirarnos con el mar, vamos a tener esta sesión bonita. A dejar cualquier problema personal, familiar, académico, lo que sea, en la carretera. Ajá, aquí en este espacio no existe. Entonces, yo creo que eso es lo primordial para que sea justamente un proyecto, una obra, algo bastante humano, y que no sea netamente estamos poniendo y jugando con lo audiovisual, el sonido y la parte técnica, sino que es algo muy humano. Entonces yo confío y estoy segura y siento que está encaminado hacia ese fin. Ok. ¿Qué fue lo más difícil de resolver? ¿Lo técnico, lo sensible, lo visual, lo sonoro o todo? Wow. El tiempo, yo creo. Sí, la producción. O sea, yo lo asimilo mucho como es una obra de teatro que requiere múltiples frentes, no solo desde la creación, sino también como desde la producción. Y al mismo tiempo es como otro animal. Entonces sí, o sea, yo creo que todo. Es una experiencia nueva, pero que sabíamos que queríamos hacer y lo vamos a lograr como sea y hasta el final. Como sea. Sí, esa es.
Les quiero dejar un espacio para que ustedes inviten a nuestra comunidad universitaria. Desde sus propias palabras, nos puedan invitar a este evento. Sí, bueno. Yo, de mi lado, todos súper bienvenidos, bienvenidas. Los vamos a estar esperando a compartir océano también con ustedes. Por favor, no dejen de ir a visitarnos en la Biblioteca La Ría. Es un espacio también maravilloso que se nos ha dado la oportunidad de poder hacer como un ecosistema marino ahí y vengan a explorar junto a nosotros. Va a estar súper divertido, va a estar muy emotivo, va a ser... lo hemos hecho de mucho corazón. Los chicos han puesto mucha energía y corazón en cada una de las piezas de producción que se están haciendo, así que las esperamos y vengan a compartir, vengan a bucear con nosotros. Yo voy a hacer una invitación mezclando la institucional también, ¿sí? Perdón, sí. Bueno, o sea, desde la Minga Multimedia de Arte y Tecnología, que es donde se enmarca este museo también, que es uno de los eventos hitos de la Escuela de Artes Sonoras y también del Departamento Transversal. Les invitamos a visitar este museo interactivo Océano Vivo, que va a estar desde el 7 de julio al 18 de julio. Ya inauguramos a las 9:30 el día martes. Y bueno, también invitar a todas las carreras, aparte también al administrativo, a todos los docentes, porque de verdad que es algo que pensamos que uno puede no solo llevar a sus hijos, a su familia, ¿no? Sino también uno también, no sé... tomar ideas para próximos proyectos, quién sabe. Exactamente, ¿no? Y ha sido un esfuerzo increíble con todos los aspectos de la universidad. O sea, Manzana 14, su brazo de producción, artes escénicas nos ha dado una mano, literatura nos ha prestado unos paneles, la EAS con todo su personal, el transversal con el laboratorio Mediaco donde hemos estado haciendo todas las piezas, el Project Room, la biblioteca, o sea, sobre todo increíble la apertura que ha tenido la biblioteca y La Ría para este proyecto, porque de verdad que hemos dicho, le vamos a desbaratar todo, la casa, así sí. Que la casa por la ventana. Pero increíble porque yo creo que ya se está hablando de que quizás esto puede ser algo más, digamos, más constante todos los años, en diálogo con las materias, con amiguitos del océano, por supuesto, siempre. Y nada, pues invitamos también al público general a visitarnos de lunes a sábado. Sí, eso es importantísimo, de 9 a 4:30. Ajá. Vamos a tener diferentes horarios. Les sugerimos que sigan nuestras redes sociales, tanto de la universidad como de Fundación Amiguitos del Océano, para que vean un poco cuál es la programación, porque dentro de ciertas semanas vamos a tener, sobre todo el 15 de julio, esta programación especial en el que el coro ancestral de niños y niñas de Allangue viene junto a Fernando a hacer esta puesta en escena de la obra. Así que íbamos a tener dos funciones de obra. Así que estén pendientes para que vean una programación más precisa. Ok. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación muy interesante y me quedo con una idea muy bonita. El océano no está tan lejos porque no lo vemos todos los días. También está en los sonidos que escuchamos, en las historias que compartimos, en la memoria, en el cuerpo, en la ciencia y en el arte. Gracias Daniela, gracias Juan José por acompañarnos hoy en Ágora y por compartirnos esta gran invitación. Una obra que nos recuerda que el mar no solo se mira, sino que también se siente, se transmite. Qué lindo. A quienes nos ven y nos escuchan, les invitamos a seguir de cerca este proyecto y sus próximas activaciones. Mi nombre es Jeremy García, esto fue Ágora por Radio Artes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Ágora. Voces de paso. Un espacio de encuentro donde conversamos con quienes nos visitan en la UArtes.